Hola, buenas tardes. Soy, por si hay alguien que no me conoce, soy Manolo Alamán, amigo de Luis Pinilla, y me ha tocado el honor de presidir la fundación que lleva el nombre de ese tan querido amigo. En primer lugar, quiero agradeceros la presencia a todos, porque supongo que todos somos amigos y admiradores de Luis, y nos entusiasma y nos produce una gran satisfacción el poder seguir la estela que él trazó de una manera tan magistral a lo largo de toda su vida. El compromiso de Luis con la juventud se mantuvo hasta el último día, hasta el último aliento de su vida, y desde ese momento, desde el momento en que expiró, dentro de la comunidad Misión Juventud, como entre todos los que ya no pertenecíamos a la comunidad, pero que teníamos esos vínculos de afecto, de cercanía y de respeto, y sobre todo de admiración hacia la figura de Luis, pues nos propusimos mantener esa llama viva de la ilusión de luchar por las personas, por los jóvenes, y particularmente por los jóvenes que habían tenido menos oportunidades y les había tocado o les toca que vivir en situaciones, digamos, menos favorables. Entonces, hoy, como dice nuestro amigo Pepe Bada, estamos de bautizo, estamos de enhorabuena, porque es un momento de alegría de presentaros ante todos lo que queremos hacer, siguiendo esa estela magistral de nuestro querido Luis. El espíritu de la fundación, prácticamente, ¿qué os voy a decir a todos? Que a lo mejor tendríais mayor autoridad que yo para poder expresar de una manera mucho más firme y mucho más autorizada sobre lo que pretendemos con la Fundación Luis Pinillas Oliveres. En primer lugar, dentro de unos momentos ya se expondrán todos los objetivos que nos hemos marcado con esta fundación, y por tanto simplemente me voy a limitar a trazar unas líneas muy genéricas sobre las finalidades de esta fundación, que son no son otra cosa que la dedicación y el servicio generoso y desinteresado a los jóvenes, en todas las facetas que se puedan plantear. Entonces, pues ya los iremos focalizando en objetivos más concretos, en actividades más limitadas, y poco a poco, a lo largo del desarrollo de la Fundación, pondremos en marcha todas estas iniciativas. Me acompañan a este acto los miembros del Comité de Honor que están viviendo aquí en Zaragoza, porque, como sabéis, en Madrid también hay una parte importante de la Fundación, y entonces también hay otros miembros, otras personas que han estado muy vinculadas a la figura de Luis, que también pertenecen al Comité de Honor. En el caso de Zaragoza tenemos la fortuna, el privilegio y el inmenso honor de contar con 4 personas que han estado directa o indirectamente vinculadas a Luis Pinillas Oliveres por distintas ocasiones, que ellos ahora nos van a contar, y que van a hacer un poco lo que ha sido su vida personal en torno a la figura de Luis. En primer lugar, nos acompaña el Javier Fernández López. Javier Fernández López es compañero de profesión, sabéis que yo soy militar,
y también amigo de hace muchos años, y además la amistad surgió precisamente con la vinculación a la figura de Luis Pinilla. O sea, nuestra amistad se no me sale la palabra. Se fraguó o se consolidó, perdón, esa es la palabra, se consolidó en torno a la figura de Luis Pinilla, con lo cual, pues, era una persona que a la hora de pedirle la posibilidad de que fuera miembro del Comité de Honor, creyó que era una persona idónea para ese cometido. Javier estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y es doctor por la Universidad de Zaragoza y profesor también de la misma de Derecho Constitucional. En la actualidad, como todos ustedes saben, es delegado del Gobierno en Aragón. Buenas tardes, Javier. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Debo comenzar pidiendo disculpas. Levanto un poquito la voz y ya está. Bueno, digo que debo comenzar por pedir disculpas por alterar. No, aprieta abajo. Supongo que ya, muy bien, siempre hay alguien que sabe de estas cosas y hace la seña oportuna. Digo que he obligado a alterar un poco el orden de estas intervenciones porque lo lógico hubiera sido que se hubieran ido haciendo algunas semblanzas de Luis Pinilla en un orden distinto al que se va a hacer, y es que yo ahora a las 7:30 tengo que estar en otro sitio, por lo tanto también me disculpo por tener que abandonar este acto de inmediato. Cuando me contaron del acto de hoy y de lo que se pretendía, yo quise hablar de Luis Pinilla como militar, porque por las caras que estoy viendo aquí, creo que casi todo el mundo tiene una vinculación o con Luis Pinilla o con el trabajo que ha ido haciendo Pinilla, pero creo que la gran mayoría vinculado en torno a acciones de tipo, pues, evangélico relacionados con la religión. Sin embargo, sería interesante recordar que la profesión principal de Luis Pinilla fue la militar. Luis Pinilla estuvo en el ejército pues toda la carrera, aunque luego la abandonó un poco prematuramente. Él ya lo había anunciado hacía tiempo que se quería ir, pero podía haber continuado y podía tal vez incluso haber ascendido a algún grado más. De Luis Pinilla como militar, a mí me gustaría no empezar a hacer aquí un recordatorio de los destinos que ha tenido y de los cursos que ha hecho y de los méritos militares, sino de cosas que tienen que ver con el Luis Pinilla profesor, con el Luis Pinilla maestro, porque si algo hizo a lo largo de toda su vida profesional en el ejército fue precisamente esa. No sé si es conocido el detalle de que Luis Pinilla, en los primeros años de oficial en Madrid, ya comenzó a hacer labores, bueno, pues de alguna manera similares a las que ha hecho luego el resto de su vida, aunque dirigidas fundamentalmente a la juventud que pretendía ingresar en alguna de las academias militares. Estamos hablando de los años posteriores al fin de la Guerra Civil y había mucha gente que no tenía medios para poder sufragarse los estudios, y Luis Pinilla, en un primer momento con una academia vinculada al Frente de Juventudes, posteriormente ya totalmente independiente, bueno, pues estuvo educando a muchas personas que con posterioridad ingresaron en la Academia General Militar. Aunque no todo era forja, pero la palabra que ha quedado ya en el recuerdo para todos es la de forja, que era el nombre que llevaba una de aquellas academias, y las personas que pasaron por allí, supongo que no todas, pero sí una gran mayoría, siguieron manteniendo con él una extraordinaria relación. Es decir, que con posterioridad ya a haber acabado los estudios y haber ingresado en la academia, algunos incluso cuando volvieron destinados a Madrid iban a verle, a colaborar con él en alguna cuestión y se siguieron viendo a lo largo de su vida. Pues bien, ese grupo de personas que se prepararon en alguno de los centros en los que estuvo Luis Pinilla fueron el germen de lo que luego en los años de la transición fue la UMD. La UMD, dicho en 3 palabras, es un grupo de oficiales y suboficiales pocos, la gran mayoría oficiales, que en los últimos años del franquismo se organizan para tratar de decirles a los españoles
que no todo el ejército era monolítico, que no todos los militares eran franquistas y que también había gente dentro del ejército que aspiraba a convertir España en una democracia. Bueno, pues esa gente, que luego cada uno ha tomado los caminos que haya tomado, algunos han estado vinculados a algún partido político, otros no. Bueno, pues las ideas básicamente podemos definirlas con una palabra como progresistas. Bueno, pues todos ellos nacen, el germen de aquella organización nace precisamente de su contacto, del aprendizaje, de lo que Luis les enseñó, tanto para ingresar en la academia como para desempeñarse en la vida. Por tanto, Luis Pinilla está en el origen, ya digo, de quienes a finales de los años 60 y principios de los 70 deciden dar el arriesgado paso, tan arriesgado que a algunos les supuso la carrera, de organizarse para tratar de colaborar con la gran mayoría de la sociedad española en que España fuera una democracia al fallecimiento de Franco. El segundo detalle que voy a destacar de Luis Pinilla es su paso por Zaragoza como profesional de la milicia. Luis Pinilla fue destinado expresamente por el teniente general Gutiérrez Mellado para dirigir la Academia General Militar. Pinilla ha estado toda su vida, de una o de otra manera, vinculado a la enseñanza, fue especialista en psicología y casi todos los estudios que hizo en psicología y dando clases de psicología a los oficiales que querían hacer esa diplomatura en el ejército, y siempre ha tenido una gran vocación en tratar de mejorar los sistemas, los procedimientos en la enseñanza. Y el teniente general Gutiérrez Mellado piensa que sería una buena persona para dirigir la academia y para introducir en la academia algunas reformas, de tal manera que convence a quienes entonces tenían la responsabilidad en el gobierno para que lo nombren director de la academia. Tal vez algunos hayan oído hablar sobre la época de Luis Pinilla en la academia, una época controvertida. Algunas de las iniciativas que tomó fueron muy mal entendidas por sus compañeros y por los alumnos, pero desde luego trató de mejorar, de insuflar algún tipo de aire fresco en una organización que era realmente muy, muy antigua. Pues bien, Luis Pinilla está como director en la Academia General de Zaragoza el 23F del año 81. Y aunque se han escrito muchas cosas y tenemos visiones contrapuestas, yo les garantizo que Luis Pinilla fue decisivo en que Zaragoza no se sumara al golpe. Yo no sé si hubiera habido otra persona, qué es lo que hubiera ocurrido, pero desde luego en aquel momento, en aquellas circunstancias, es el general Pinilla el que con unas llamadas telefónicas y enviando a personas de su confianza, pues por un lado al campo de maniobras donde estaba una parte importante de la división acorazada y sobre todo a parlamentar con el capitán general en aquellos momentos de Zaragoza, una persona que, al menos a priori, luego no se sumó, pero al menos a priori, era de los proclives a estar a favor de aquel intento de golpe de Estado. Y ya digo que Luis Pinilla clarísimamente desde el primer momento dijo con quién estaba. Él, en los últimos años de su vida, se había significado de manera muy evidente por estar a favor del cambio político en España y por estar a favor de la democracia, y en un momento tan crucial como ese, en el que otros callaron por lo que pudiera pasar, él fue valiente, como lo ha sido toda su vida, dio un paso al frente y nos ayudó a todos a consolidar el régimen democrático que llevaba tan poquitos años funcionando. Por lo tanto, yo creo que Luis Pinilla, si empezáramos a repasar toda su trayectoria, siempre encontraríamos detalles importantes a destacar, pero creo que estos dos que yo les acabo de citar son importantes, muy, muy importantes en su biografía. Somos muchos los oficiales que le conocemos con esas referencias que yo les acabo de citar, aunque yo personalmente lo conocí mucho después, precisamente con Manolo Alamán. Fui a visitarle a la calle Antimonio número 11, que no se me olvidará nunca jamás, a Madrid, para entrevistarle en torno a una serie de investigaciones que yo estaba haciendo en aquel momento, y desde entonces ya entablamos una muy cordial y muy amistosa relación que perduró hasta que falleció. Y esto es, me habían dicho 2 minutos, no sé si he hablado 3 o 4, Esto es lo que yo les tenía que decir. Insisto, lo lamento no poder quedarme aquí más rato con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. José Bada, nuestro querido y entrañable Pepe Bada,
Es doctor en Teología por la Universidad de Múnich y licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Fue consejero de Cultura del primer gobierno de Aragón. Época controvertida, turbulenta, creativa, arriesgada, y como consecuencia de su magnífica gestión surgieron enormes proyectos, entre los cuales está la creación, junto con nuestro querido Jesús Mari, del Seminario de Investigación para la Paz, de la que todavía sigue siendo un miembro muy activo y además que sabe remover muy bien el saco de los ratones en los debates que se producen en ese seminario. Está vivo. También fue profesor de Antropología Social en Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. Para nosotros es un grandísimo honor contar también con una persona de su relieve. Tienes la palabra, Pepe. Muy bien. Yo, en primer lugar, quiero manifestar que me siento realmente muy gratificado, ¿no? Muy honrado por haber sido elegido, digamos, un poco como no dentro del patronato, pero sí como padrino de esta criatura que empieza a nacer, o del comité de honor, como se dice ahí. Es un placer el estar aquí en una inauguración de algo que promete, de un comienzo, de algo que puede ser realmente muy importante, muy interesante, porque recoger la herencia de una gran persona y es hacer de esa herencia una semilla, ¿no? Para sembrar. Estamos en primavera y en fin, hay que mover un poco la realidad para que dé frutos, que buena falta nos hacen, ¿verdad? Una economía espiritual creativa, no simplemente hay que pensar en el dinero, hay que pensar en otros valores que son muy importantes. Incluso la economía hay que ver, qué pena. La economía, cuando quiere salir, quiere apoderarse un poco de la ética, que venga en socorro, como si la ética fuera una servidora, y es muy señora. La ética no se vende, está por encima incluso de la economía. Bien, esto es una digresión que seguramente mis antiguos discípulos a lo mejor recordarán otras, como Santi, como ahí veo también a Bayona, a Bernardo Bayona, a Graciano, que no está aquí, pero en fin, está en la mente de todos. ¿Dónde está Graciano? ¡Ay, que no te había visto, hombre! Bueno, Graciano, Santi sobre todo, El espíritu en el mundo. Bueno, más mundo que espíritu ya, pero en fin. Bien, sí, yo fui profesor de Graciano, de Santi, de Bernardo, de otros muchos que conocéis, y conocí precisamente entonces, cuando tenían la residencia, este grupo en torno, que se llamaba entonces un nombre muy especial, ¿no? A ver, la Legión de... No, la Milicia de Cristo. O la Milicia de Cristo, bien. Milicia, no Legionarios de Cristo, no, Milicia de Cristo. Milicia de Cristo, efectivamente, es otra cosa. No obstante, llamaba un poco la atención, ¿no? Pero no era el nombre lo que llamaba la atención. Lo que llamaba la atención era estas personas. En fin, era realmente sorprendente, ¿no? Que de la academia saliera algo así y que entraran en el seminario y que empezaran a filosofar, a discutir, a pensar, a revolver, a moverse con unas inquietudes pues un poco extrañas y sorprendentes y prometedoras entonces, ¿no? Yo bajaba después de clase con Santi, con Graciano, recuerdo, después de explicar a Rahner, un jesuita con el que también Pinilla tuvo relación con los jesuitas, ¿no? Sobre todo con el padre Llanos. Hay alguna cosa. Bien, y salía con ellos de clase hablando, continuando de una manera muy más cercana y más llana, continuando los temas que habíamos tratado de desarrollar en clase. Y así fue como conocí a Luis. Algún día celebré misa allí, recuerdo perfectamente, yo era cura entonces, ahora ya hace tiempo que no lo soy,
Pero vamos, sigo siendo creyente, porque no, claro, la Iglesia tiene muchas cosas, o el cristianismo tiene muchas cosas todavía que están ahí pendientes de realización, y la impresión que me causó Luis Pinilla fue de que era un maestro, pero que un maestro muy especial, porque era un maestro que escuchaba, y los maestros solemos hablar mucho y a veces escuchamos poco. Pinilla creo que escuchaba, que sabía escuchar. No hablaba mucho, al menos conmigo, bueno, algo sí, pero soltabas un rollo y lo escuchaba. Y me imagino que también a Santi, a Graciano, a todos, que era una persona acogedora, ¿no? Que sabía escuchar. En fin, me causó una buenísima impresión. Después, con el tiempo, pues de ahí, bueno, ya Javier ha explicado su labor en la academia y, en fin, evidentemente, el Seminario de Investigación por la Paz algo tiene que ver en sus orígenes, el espíritu de Luis Pinilla, y también, en fin, de su ambiente, ¿no? Que continuó después en el Seminario de Investigación por la Paz, la relación con la academia, continúa todavía. No hace mucho que estuve hablando de la Alianza de Civilizaciones, y de alguna forma, pues esto es recoger la herencia de esa relación, de esa amistad, de algo muy importante que ha ocurrido y que no somos muy conscientes. La gran transformación de la institución militar ha sido profunda, y se debe a personas como Luis Pinilla, y es la garantía de nuestro porvenir y de nuestra convivencia. Y nada más. Bueno, bien, como recuerdo y homenaje a él, me complazo en ser padrino un poco, soy también quizás de los más viejos, para este bautizo que estamos celebrando. Posiblemente, de todos los que estamos aquí, el que más tiempo lleva conociendo a Luis Pinilla, lo tengo sentado aquí a mi derecha. Es un hombre que todos conocéis, que os voy a contar una intimidad. El día que yo llamé al presidente Emilio Iroa, porque yo siempre le llamo presidente, al presidente Emilio Iroa, para proponerle el que fuera miembro del Comité de Honor, me emocionó, y él también se emocionó, porque me dijo: pero Manolo, ya nos conocíamos de otras guerras, pero Manolo, ¿tú crees que...? Y me lo dijo con una humildad, con una cercanía y con una emoción que se me quebró la voz, de verdad. Y eso le honra, y quería que lo supierais, porque luego, pues en su trayectoria personal, algo ha tenido que ver, como ahora nos contará, la persona de Luis Pinilla. Con todos vosotros, el que ha sido presidente de todos los aragoneses, presidente de las Cortes, y en la actualidad también, pues en sus horas libres, es presidente de la Hermandad de San Juan de la Peña, que pronto van a hacer el capítulo, como me dijiste el otro día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Manolo, y gracias a la Fundación por permitirme estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros, en este acto entrañable, abierto al recuerdo y abierto también al futuro. Soy consciente de que mi tarjeta de presentación ante todos vosotros tiene como único mérito, si eso puede ser algo de mérito, ser el decano o el más veterano en mi inicial relación y conocimiento con Luis Pinilla. Pero también he de deciros que en mi vida, todos los que le conocimos y yo también hemos intentado ser fieles a las muchas cosas que de él aprendimos, que no fueron pocas. Conocí a Luis Pinilla, que nadie se asuste, allá por el verano de 1953. Recién terminado mi bachillerato, en un campamento al que ha hecho mención antes el delegado del Gobierno, en el que el Colegio de Preparación Militar, que se llamaba así, le llamaba todo el mundo el Colegio Pinilla. Este Colegio de Preparación Militar del Frente de Juventudes hacía una selección en un campamento que convocaba
al principio de curso en Madrid, y ahí estuve yo. A partir de ese momento pude empezar a hablar con Luis Pinilla. Luis Pinilla era un hombre que era totalmente accesible, y lo hice después de conocer lo que era el proyecto de aquel colegio a través de un teniente del Ejército del Aire, al que quizá a alguno le suene, de Vázquez Figueroa. La expectación que se abría para mí en aquel momento y en ese colegio era ilusionante, con unas ideas nuevas, un lenguaje desconocido y un atractivo personal que Luis Pinilla y sus colaboradores nos transmitían a todos los que estábamos allí. Estuve una temporada en Madrid, en el colegio de Chamartín, el colegio Pinilla, del que era director Luis, y desde allí me incorporé a un nuevo colegio que el propio Luis Pinilla promocionó, que era el colegio de Montañana, en esta ciudad, en el barrio de Montañana, porque estaba más cercano al destino de mi padre, que estaba destinado en Teruel. Un pequeño accidente deportivo me impidió finalmente, al cabo de 3 años, terminar el camino hacia el ejército que había iniciado. Esa fue mi peripecia. Pero en aquel año de 1954 comenzó para mí una experiencia que puedo deciros que marcó el resto de mi vida, como marcó el resto de la vida de todos los que conmigo estuvieron en aquel colegio y todos los que pasaron por los colegios de Pinilla. Tuve la fortuna de conversar en Madrid con frecuencia con Luis, entonces capitán del ejército, y continué en contacto con él durante mi estancia en el colegio al que venía en Montañana y al que él venía con asiduidad, y asistí a múltiples reuniones con él y con su equipo de colaboradores, todos con su misma impronta. Luis Pinilla era un líder nato, en el que te impresionaba un trato agradable, no exento de autoridad, que te transmitía a través de una eterna sonrisa, una sonrisa que yo jamás le vi perder. Tuve la oportunidad en esta relación de conocer un mundo nuevo con una dimensión espiritual enriquecedora, en el que Luis nos imbuía la importancia del esfuerzo personal, el valor de la verdad, la lealtad, el sacrificio y la disciplina. No cabe ninguna duda de que lo carismático de Luis y de su obra influyó, y lo repito una vez más, en todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo. A través de Luis Pinilla tuve también la oportunidad de colaborar algún verano en Madrid con el padre Llanos en el pozo del tío Raimundo, en una época que no era discutible su quehacer y en el que participaba también Luis Pinilla, asistiendo el padre Llanos a muchas de las reuniones a las que nos convocaba Luis a todos los colegiales. Fue esta también una experiencia difícil de explicar, pero vivida con la intensidad de la juventud, a veces desde el asombro y con un rescoldo que marca para siempre la vida del que pueda estar presente en aquellas actuaciones. Mi vida después continuó en Zaragoza, primero en la universidad, luego en mi profesión, en la que llevo más de 40 años. Tuve la dicha de seguir en contacto con Luis y con su obra. Lo vi con cierta asiduidad y lo vi especialmente, sobre todo, cuando estuvo en la Academia General Militar y yo era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y le pude dar un abrazo cuando lo nombraron hijo adoptivo de esta ciudad. Y pude tener alguna confidencia y alguna charla tremendamente que aclaraba todo, o que me aclaraba a mí por lo menos, de su papel en el 23F. Y fui consciente de ese importante papel de Luis Pinilla en aquellos días. La última vez que hablé con Luis Pinilla fue en las Cortes de Aragón en 1997, donde conocí por su boca algunos problemas administrativos que tenía en la obra de Anzánigo. Su sonrisa era la misma que hacía 40 años. La paz interna que se desprendía de su conversación también era la misma. Su ilusión e inquietud por la juventud
se había incrementado con el tiempo. Y su ejemplo para mí continuaba porque nunca podré olvidar el haber conocido un hombre irrepetible, lleno de amor por los demás, que nos transmitía a todos, que supo también transmitir a quienes lo conocimos una serie de valores que con mayor o menor fortuna hemos tratado de mantener a lo largo de la vida y que vemos más diáfanos en el transcurso de los años. Cuanto más pasa el tiempo, más claro veo el papel que Luis Pinilla hizo en nuestras vidas. Gracias. Por alusiones del presidente, yo quería contar una anécdota que a mí me impresionó. Gabriel Cisneros Laborda, que fue uno de los padres de la Constitución, pues en cierta ocasión tuve el privilegio de compartir mesa y mantel, y hablando de mi condición de militar y tal, yo le dije que había estado, él fue un dirigente juvenil de la Organización Juvenil Española, del Frente de Juventudes, y yo le dije que le había conocido, que él no se acordaba de mí, cuando yo estaba en el Colegio de Preparación Militar de Montañana. Y entonces él, con una voz escasa, me dice: ¿La Pinilla? Y yo le digo: sí. Y se echó a llorar, me hizo así y se cayó durante un buen rato. Aquello fue el mayor reconocimiento que he visto a la figura de Luis por una persona tan cualificada. Fue un padre de nuestra Constitución actual. Simplemente es que me ha venido y no quería dejarlo de pasar. Sí, anécdotas múltiples. Podríamos estar impresionante contando anécdotas de Luis Pinillas, todas clarificadoras de su actitud y todas que nos llenan, yo creo que de emoción a todos. Pero bueno. Jesús María Alemany, pues afortunadamente tampoco tiene ningún mérito el presentarle, porque yo creo que es conocido por todos nosotros, puesto que hablar de Jesús María Alemany y hablar de su lucha permanente por un mundo más justo, más humano y más en paz, pues es consustancial a su personalidad, ¿no? Todos sabemos que es presidente de la Fundación del Seminario de Investigación para la Paz y una autoridad a nivel mundial en esa materia. Antes que nada quiero darle nuestra más cordial enhorabuena por el Premio Aragón recientemente concedido. Y bueno, pues yo creo que está dicho todo lo que tenía que decir, puesto que entrar en detalle tampoco tiene mucho sentido. Con ustedes, Jesús María Alemany. Bueno, muchas gracias, Manolo. Yo tengo que agradecer, es un honor el que me hayan llamado para formar parte del comité de honor de esta fundación, porque Luis Pinilla evidentemente es una persona muy querida y de una gran influencia social. No quisiera caer en la geografía, es decir, yo pienso que se hace a una persona inhumana cuando se le hace más allá de lo humano, es decir, que cuando todos son tantas virtudes que no tengan ninguna limitación. Yo supongo que alguna tenía, pero a todos nos hizo mucho bien. Yo puramente voy a contar pues algo de la trayectoria de mi experiencia con él. Voy a hablar menos de él que de mi experiencia con él. Yo no lo conocí como Emilio en un tiempo tan primero, sino solamente al llegar a Zaragoza como director de la Academia General Militar. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero me enteré de quién era, porque en una reunión de comunidades populares, en aquel tiempo, como sabéis, comunidades populares eran pues como algo muy rojo, muy progresista, muy así, me dijeron, pues está el general director de la Academia. Yo dije, caramba, esto sí que es una noticia. Claro, estaba y efectivamente había ido a la reunión de comunidades cristianas populares y estaba con una sonrisa y con su clásica elegancia en su austeridad, pero vamos, él siempre ha sido una persona bien presentada y peinada, etcétera. Y la segunda es cuando me contaron que
había encontrado, pues, entre las instrucciones de directores anteriores, pues, que se van pasando, etcétera, en una de las instrucciones estaba escrito que se cuidara de que los cadetes no visitaran Casa Emilio, restaurante, ni el Centro Pignatelli, institución cultural. Lo tenía escrito, por lo visto, el director de la academia entre las instituciones, lo cual pues me hizo bastante gracia. Pero después de conocerle ya a finales de los 90, comienzos de los 90, mi preocupación fue en 1982, cuando, después del 23F al que se ha aludido, etcétera, le tocaba pues dejar la Academia General por su ascenso de general de brigada a general de división, y pues yo estaba bastante inquieto, porque me parecía que los militares democráticos hacían falta en aquel momento, y muy especialmente alguien de las cualidades de Luis Pinilla. Entonces, y esto lo escribí con ocasión de la muerte de Luis Pinilla en Heraldo de Aragón, en un artículo, entre otras cosas. Entonces se me ocurrió llamarle al alcalde, a Ramón Sáiz de Baranda, que era buen amigo, y decirle: mira, quisiera hablar contigo un momentito. A ver, pues cuando quieras. Y le dije: pues mira, tengo dos preocupaciones. Una no viene al caso, pero la otra era sencillamente, le dije: mira, Ramón, Ramón tenía un hilo bastante directo con Alfonso Guerra, que era entonces el vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Mira, Ramón, Luis Pinilla es una persona con una enorme vocación educativa, social, cristiana, pero yo creo que es un militar que en estos momentos no puede perderse al ejército español fundamental. Si ahora al ascender le dan un destino burocrático, un destino de estos, pues es muy probable que él pues abandone el ejército, no por abandonar, sino por elegirle otro camino de su vocación, que era la entrega a la juventud, a la formación de la juventud marginada, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de que es mi tema, decía yo creo que es importante que no le dejéis, como si dijéramos, tontamente, porque por entonces yo veía entre el primer gobierno socialista la tendencia a premiar a los militares demócratas no ascendiéndoles o no dándoles buenos destinos, para que no dijeran los otros que, en fin, que se estaba apoyando a unos contra otros. No tuve ningún éxito, es evidente, en ninguna de las dos cosas que le dije a Ramón, porque inmediatamente le nombraron gobernador militar de Bilbao, destino francamente burocrático, administrativo y ciertamente no especialmente inspirador para su vocación y para sus cualidades. Él entonces, pues ya sabéis la historia, pues pidió, pues no sé cómo llamáis, ¿no?, el retiro, el paso a retiro del ejército, y se dedicó, pues en un barrio marginal de Madrid, también Zaragoza, a su comunidad, a su obra, y como psicólogo, pues al apoyo de la juventud en peores condiciones, más disfuncional, etcétera, con la cual me hacía mi gracia cómo le trataban a veces viendo en Antimonio en Madrid, no como al ir por la calle llamaban a los chavales y todo eso. ¡Ay, Luis! Bueno, bien, bien. Pues eso. Entonces nosotros fundamos, por invitación del primer gobierno de Aragón, el Seminario de Investigación para la Paz en Zaragoza. Entonces comenzó otro tipo de relación, porque yo decía, nosotros nos habíamos propuesto diferenciar claramente entre el militarismo como ideología, es decir, la ideología que cree que la política tanto interna como internacional debe hacerse fundamentalmente a través de medios militares y no otros medios diplomáticos, económicos, etcétera, y lo que es la profesión militar, que mientras la sociedad crea que es necesario el ejército, es una profesión honorable como cualquier otra. Entonces nosotros queríamos tener a militares profesionales entre nuestros, diríamos, habituales colaboradores y miembros del debate y tal. Y evidentemente, aunque él se había retirado ya, yo pensé en él. Y hay que decir que desde el primer momento se negó radicalmente a tratar cualquier tema militar. Me dijo: mira, Jesús María, por coherencia con mis principios, yo he dejado el ejército de forma activa, yo no voy a aceptar ninguna invitación a una conferencia, ni a un debate, ni a una reunión sobre temas militares. Clarísimamente. Y ya no hablamos más de temas militares en toda la historia del Seminario de Investigación para la Paz.
Entonces, sí que colaboramos mucho en temas sobre la juventud. Y Luis estuvo con nosotros en repetidas ocasiones como psicólogo y como experto en temas de juventud, tanto en el ámbito del Centro Pignatelli como del Seminario de Investigación para la Paz, difícil distinguir, pero son programaciones diferentes, tratando la juventud y muy especialmente los problemas de la juventud y en concreto la violencia entre la juventud. Por lo tanto, pues nuestro trato fue más en relación a la juventud que en relación a lo que es la institución militar o lo que debía ser. Sin embargo, esa relación con la institución militar y su, diríamos, nos vino de refilón, porque uno de los primeros que nos ayudó, yo entonces no sabía que tenía discípulos que habían estado en la obra militares, eso lo fui enterándome más tarde, pero uno de los primeros que nos ayudó, por no decir el primero quizá fue Nogueras, Antonio Nogueras, pero uno de los primeros, el segundo quizá fue Paco Laguna. Y Paco Laguna inmediatamente, pues después nos presentó a Rafael Garrido y después a Javier Calderón, y después una serie, yo ingenuo de mí, pues decía, bueno, pues estupendo, magníficos militares, un coronel, un general, no sé qué, pero me di cuenta que entre ellos había cosas muy comunes, que era, primero, una profesionalidad militar, una preparación militar excelente, o sea, de primera categoría, un talante humanista y social importante, una apertura mental y al diálogo importante, no se asustaban de debatir la cosa, una gran sensibilidad democrática y un espíritu de servicio muy hondo. Y entonces de repente empecé a desarrollar un olfato especial para detectar aquellos que habían estado tratando con Luis Pinilla y que por lo tanto habían recibido su huella. Por lo tanto, aunque nunca con nosotros Luis Pinilla, el Seminario de Investigación para la Paz, trató temas militares, sí que nos hizo llegar, diríamos, su proyecto militar, etcétera, a través de una serie de personas que no solamente pues colaboraron con nosotros, sino que siguen colaborando con nosotros. Mañana, por ejemplo, la sesión que tenemos, uno de los ponentes es Paco Laguna, ¿no? El general Laguna en eso, y a los cuales estamos sumamente agradecidos. Yo creo que no tengo nada más que decir, sino que por esta relación pues le estamos sumamente agradecidos. Y quisiera terminar con una pequeña anécdota, que esta es de tipo, diríamos, más interior, más íntimo, más cristiano. Cada vez que estuvo con nosotros por la noche, por, diríamos, trabajo o conferencias o reuniones, Luis Pinilla, después por la noche queríamos acompañarle pues a Torrero, al piso, a Cayorense, ¿no? etcétera. Y él siempre dijo, no, por favor, dejarme. Es hora de ir paseando para hacer un poco de oración. Y nunca dejó que lo acompañáramos, porque para él era hora para su vida interior, para todo esto. Con lo cual, pues diríamos, su proyección exterior y su proyección interior para nosotros se unificaba profundamente. Esto es pues, y muchas gracias por hacer.